que son como el gallego, el andaluz, pero son más de intelectuales. Claro, en el caso de los catalanes y los vascos, además se une el asunto de que tienen una economía propia potente, ¿no? Y luego están la clase obrera. Hay anarquistas y socialistas, pero solo los socialistas tienen un partido en la oposición. Sabéis que los anarquistas no se organizan en partidos ni participan en el sistema político burgués, por convicción. Y aquí tenemos a los paisanos, a la puerta de la fábrica. Una cosa bonita de ver las fotos de época es el ver cómo porque no solo cómo van vestidos, es que las caras de la gente no son las mismas. Por eso cuando vemos películas malas de época, te das cuenta de que la gente va disfrazada, ¿no? Cuando son buenas no te das cuenta. Estos no llevan disfraz, estos son de la época. A la puerta de la fábrica o manifestándose. Miradlos ahí. Son todos hombres, diréis vosotros. Pues sí, porque las señoras estaban en casa por las tardes con los niños, pero por las mañanas estaban en la fábrica, como veis. Esta es la fábrica de tabacos, cuando ya se había mecanizado mucho el trabajo en la fábrica de tabacos. Mirad, qué foto más maravillosa. Qué bonita. Iba el triunfo proletario. Bueno, que fue la señora. La señora está para ir de piquete. Es que de aquí te espero, además está así con el polo puesto. Esta también es de la fábrica de tabacos, en la izquierda se ven las bateas, que era donde las manejaban ellas para el tabaco. En embajadores estaban, sí. En Madrid y en Sevilla hubo, el caso de las cigarreras es el primer movimiento, uno de los primeros movimientos obreros, no digo de las mujeres, digo movimientos obreros en este país. Están dando guerra desde principios del siglo XIX. Y sin embargo no aparecen. Como son mujeres, ya sabemos cómo funciona. Bueno, entonces unos cuantos datos. En cuanto al anarquismo, en el 81 se funda la Federación de Trabajadores de la Región Española, que tiene sobre todo influencia en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía. Y luego, el sector más radical está por la huelga violenta y el atentado, pero solo un sector radical. Es decir, no podemos identificar el anarquismo con los atentados y estas cosas, porque la mayor parte del anarquismo es anarcosindicalismo, es decir, es lucha sindical. Sin embargo, el sector más radical va a dar mucha guerra en este tiempo. Hay atentados contra Martínez Campos. Cánovas muere en atentado anarquista de un anarquista italiano, por cierto, porque los anarquistas italianos andaban también por España, como ahora, ¿no? Se dice que hay anarquistas italianos. El atentado famoso del Liceo, o los del proceso de Montjuïc. Esto fue una cosa terrible, un estallido de una bomba en una procesión del Corpus, donde murieron 12 personas y hubo muchos más heridos. Se cogió a unos cuantos anarquistas y se montó un proceso al final del cual no sé si hubo 5 o 7 condenas a muerte, de fusilamientos, vamos, o ahorcamientos, ahora mismo no recuerdo, y centenares de personas en prisión para que al cabo de unos años se descubriera que no había sido ninguno de ellos y tuvieran que sacarlos a la calle. Bueno, el socialismo en 1879 se organiza el Partido Socialista Obrero Español, que como sabéis empieza en Madrid en torno al gremio de imprenta, los tipógrafos, que entonces eran un gremio de los más cultos, digamos, y en torno a su líder, Pablo Iglesias. También es curioso, ¿no? Bueno, en este momento, como veréis, si queréis, también en los documentos esos que están colgados en la página, hay un extracto del ideario anarquista y hay también un extracto del acta fundacional del Partido Socialista,
donde se ve claramente que se declaran a favor, ellos no hablan de marxismo, pero a favor de la tendencia marxista del AIT, hablan de abolición de las clases, sustitución de la propiedad privada por la propiedad colectiva y toman el poder por la clase obrera. Un poco más tarde se funda la Unión General de Trabajadores, y en 1890 se celebra por primera vez el 1 de mayo, y por ahí está también la lucha, una lucha que mucha gente consideraba una locura, que era la lucha por la jornada de 8 horas. Ahora también mucha gente la considera una locura, pero hubo un tiempo en que fue una cosa normal. La Iglesia hizo un intento de entrar en el movimiento obrero a partir de la encíclica de León XIII, de la Rerum Novarum, pero lo consiguieron sobre todo en las zonas de Castilla la Vieja. Los sindicatos católicos estaban encabezados por gente de la nobleza agraria y sí llegaron a tener cierta fuerza en la provincia de Burgos, Soria y en otros sitios. Había hasta no hace mucho una caja de ahorros que se llamaba Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros. ¿Os acordáis? Pues es un poco posterior a esta época, pero responde a este tipo de movimientos agrarios, digamos, conservadores. Bueno. Luego están los republicanos, que han quedado desarbolados después del fracaso del sexenio y de la contrarrevolución. Han quedado en partidos de gente notable, pero no tienen apoyo en la base porque los obreros se han ido por la. Aún así, obtienen buenos resultados en las elecciones, están en torno a los 15, 25 en las sucesivas elecciones, diputados. Y lo que sí conservan es una cosa que va a ser importantísima para la historia española del XIX y del XX, y es que conservan un puñado de intelectuales extraordinarios que van a ser fundamentales en el desarrollo intelectual del país, de la institución libre de enseñanza y todas esas cosas. Bueno, a ver. Aquí tenemos a los nacionalistas. A la izquierda el catalán, Prat de la Riba. A la derecha, Sabino Arana. Vamos a ver. Este es el momento de los nacionalismos en toda Europa. Es el momento en que se inventa Alemania, que para el que no lo sepa no existía. Es el momento en que se inventa Italia, que para el que no lo sepa no existía. Los nacionalistas, hubo un dirigente nacionalista italiano que dijo una famosa frase, cuando ya terminaron de conquistar todos los territorios contra los papistas y las intervenciones extranjeras y demás, dijo, bueno, ya tenemos Italia, ahora solo nos falta inventar a los italianos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Italia era un mosaico de lenguas, de sensibilidades, de historias, de campesinos que unos vivían aislados, que otros eran pescadores, o sea, estaban organizados en estados pequeños de hace tiempo, que luego habían sido zonas de influencia de potencias que habían invadido, en fin. Un país no existe hasta que uno lo inventa. Lo importante de haber asistido a esas independencias es saber eso. Es decir, los partidos no preexisten a las cosas, a las personas. No había una España sobre la que luego fuimos naciendo españoles. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en torno a ese semillero de invención de países, de Alemania e Italia, que además tienen intelectuales muy importantes, con mucha influencia en toda Europa, fermentan las ideas nacionalistas. Y esas ideas prenden por toda Europa porque Europa no deja de ser un mosaico de antiguos estados. ¿Lo ves? Y si hay un mosaico, desde luego, ese es el de la península ibérica. Bien, esa ideología nacionalista, el federalismo, por ejemplo, tenía otro tipo de cosa. El federalismo no era nacionalista, porque decían los de Cartagena o los de Alcoy. No, yo es que me voy a organizar aquí con mis vecinos y me organizo mi estado aquí porque quiero tener este tipo de ordenamiento y este tipo de relación con el estado central.
¿quién hacemos esto? Los que estamos aquí. ¿Sabéis? Otra cosa es ya saber quién es vasco, quién es catalán. Si hay que hablar catalán para ser catalán o no. Si hay que hablar vasco para ser vasco o no. Si es vasco todo el que nace en un sitio o el que nace y vive en un sitio. Si el vasco que vive en otro sitio sigue siendo vasco o es andaluz porque vive en Sevilla. No es un problema nada fácil de resolver, sobre todo si hay intereses en trazar rayas en el mapa. Bueno, nuestros nacionalismos, por lo tanto, no son raros, coinciden con el nacionalismo, la eclosión nacionalista en toda Europa, reivindican los derechos históricos, sobre todo en Cataluña y País Vasco, seguramente porque es donde están más arraigadas las lenguas propias. También en Galicia, lo que pasa es que todo el movimiento gallego está fundamentalmente volcado en la inmigración. Ahí es donde está la fuerza más importante del galleguismo en este momento. Entonces, en Galicia, Valencia y Andalucía, como digo, ahí el nacionalismo es de momento muy débil. Y se nos olvidaba la mejor parte, porque hay otro nacionalismo que se inventa en esta época, que es el nacionalismo español. Se inventa en esta época. Es que se nos meten verdades en la cabeza y que, sin que seamos tontos, no nos damos cuenta, ¿no? Cuando nos dicen historia de España, ¿por dónde empieza la historia de España que se da ahora a los jóvenes de segundo de bachillerato? Por el hombre de Atapuerca, que le han debido encontrar el pasaporte. Diga usted historia de la península ibérica, diga usted historia de España. España no existía, ¿no? Bueno, pues esa idea que si no la piensas no se te ocurre, es como otras cosas. Bueno, la idea de nación española que hemos mamado los que tenemos mi edad, los que estudiamos la primaria y el bachillerato en el franquismo, y de la cual quedan muchísimas secuelas y no hay más que poner los medios de comunicación o meterse en las redes sociales, me dan lo mismo, se construye en la Restauración. Esa idea de la nación española es una idea de centralización y orden público. Hasta ese momento el Estado ha seguido siendo incapaz de hacerse ver ante los ciudadanos como un instrumento de velar por el bien común. Mire ustedes, le están dando esto a los latifundistas de Andalucía, pero es que a mí me han dado un seguro muy bueno, que me viene muy bien para mis niños, algo. No se ve como bien común porque no ha habido ese tipo de política, al menos hasta este momento. Es, por lo tanto, centralización en Madrid y orden público. Así que el patriotismo, la idea de la... claro, hay una canción por ahí, ¿no?, que dice madre y madrastra, hablando de España, ¿no? Sí, España camisa blanca, a veces madre y siempre madrastra. Sí. No lo sabéis. Ya cuando han dicho lo de la camisa. Bien, hay muchas cosas que se consideran tradiciones. No, es que esto ha sido de toda la vida de Dios, ¿no? En la tele a veces cuando salen cosas te divierten mucho. Uy, si esto es una tradición de siempre, si llevamos por lo menos 20 años con el concurso de tortillas, ¿no? Una tradición de siempre, de 20 años. En el momento que hay una generación de por medio que ya no se acuerda, pues ya está, esa es una tradición de siempre. Entonces las fiestas típicas, las verbenas, las ciertas músicas populares, todo eso aparecen ahora como intentos de construir una conciencia civil, que hasta ese momento no ha existido, porque hasta ese momento la patria ha sido el trono y el altar. España era la monarquía y el catolicismo, la iglesia. Entonces ahora esa es la representación que la gente tiene en la cabeza, digamos. Se trata de montar otra representación en la cabeza, lo que se llama el discurso, no, el imaginario. El imaginario. Es la época de las zarzuelas, por ser la Virgen de la Paloma, y la Revoltosa, la Gran Vía,
casi todas de Madrid, pero hay un buen repertorio de zarzuelas regionales, por ejemplo el Caserío, Maite Chumía, ¿no os acordáis? Sí. Maite, yo no te olvido, pues eso. Y las hay de Murcia y las hay de distintas nacionalidades y regiones. Aparece en pintura el historicismo, los Madrazo, Casado de la Guisal, Rosales, esos cuadros estupendos de Don Pelayo con el casco puesto y blandiendo la espada, matando moros, todos los moros caídos, los moros con unas caras de malos horribles. Y ese tipo de cuadros llevan mensajes muy concretos. Don Pelayo, como todo el mundo sabe, es el que empezó a reconquistar España en Covadonga. ¿Hay alguien que no lo sepa? Porque lo sabemos todos. Bueno, también tienen calles, ¿no? Estos también tienen calles, sí. A ver, mira, por ejemplo, aquí tenemos a Isabel la Católica. Este es de Rosales, es un famosísimo cuadro historicista, no histórico, de Rosales, sobre el testamento de Isabel la Católica, donde está todo el tema de que los indígenas eran como sus hijos y esas cosas. Pero fijaos, el relato histórico, que luego vienen las enciclopedias de cuando los de mi edad éramos pequeños, se hace en esta época, de mitad del siglo XIX hacia adelante, no existe antes. Y ese relato histórico es el relato de, vamos a ver, aquí había una comunidad primigenia, que sí que nos iban invadiendo, pero que nosotros éramos los mismos todo el rato. Estábamos aquí unos que éramos de aquí, y entonces venían los griegos, venían los romanos, y iban viviendo, pero nosotros conservábamos como una esencia, es esencialista el nacionalismo, igual que sea catalán que sea español. Conservábamos como una esencia y unos principios que son nuestros. Porque, oye, tú eres español y te lo notas. Pues no. Es así, creo yo. Es como eso. Bien. Entonces, una vez que se fueron los romanos, que fueron nuestros últimos invasores, vinieron otros invasores que eran los visigodos, que por cierto venían del norte y eran así como más rubios y esto, menos retegríos que los anteriores. Bueno, pues estos que vinieron, que eran visigodos, a partir de Leovigildo se hacen españoles. Porque Leovigildo se casó con una española, que también debía tener pasaporte. Bueno, y su hijo Recaredo se convirtió al catolicismo. A partir de ahí, y del pacto con los obispos de Toledo, la capitalidad en Toledo y otra serie de cosas, ¿no os acordáis? ¿No teníais vosotros en la enciclopedia, los que hay alguno mayor de mi edad, que venía Recaredo así con una cara de bueno así? Era un visigodo con cara de bueno, pues eso, convertido. Y de ahí viene, vamos a ver, la invasión de los malos que vienen desde el sur, que son los árabes, que nos quieren quitar lo español. Entonces los visigodos y esta gente se tienen que ir para el norte. En el norte empieza la resistencia con Don Pelayo, gracias a la Virgen de Covadonga, y van bajando por toda la península hasta la conquista de Granada. Ahí es donde vuelve a existir la patria. Los fundadores de la patria son los reyes católicos, porque conquistaron y rehabilitaron la patria. ¿Vale? Igual lo habéis oído por la tele hace 2 o 3 días. Pero lo que sí es muy importante es que, creo yo, es que seamos conscientes, cuando hablamos de los nacionalistas, que seamos conscientes de que España es de una diversidad cultural y territorial determinada y que hay nacionalismos de todos los colores y que uno de los nacionalismos es el hispano, que tiene un contenido determinado, que es este que va cambiando, desde luego, no es exactamente lo mismo ahora que en la época de la Restauración, pero existe como nacionalismo. Bueno, yo igual me estoy alargando ya demasiado. Bueno, ahora hace 1 hora termino rápido.
Bien, para el 1895, bueno, en el 78 se había hecho la paz de Zanjón con Cuba, se les había prometido autonomía, hacerles unas leyes autonómicas que les permitieran libertad de comercio y otras cosas. Todo eso se incumplió y en 1895 está además vivo completamente el ansia de los Estados Unidos de aquel entonces por hacerse con lo que queda de los imperios decadentes. Y uno de los imperios más decadentes era el nuestro, que nos quedaban 4 cosas. Entonces empiezan los estadounidenses a apoyar la insurrección en Cuba a partir del 95. Bueno, la insurrección del 95 empezó porque no solo nos hicieron las leyes de autonomía y autogobierno, sino que además se lanzó una ley de aranceles que les prohibía el libre comercio. O sea, con lo cual se echó leña al fuego y ahí empezó la cosa. Se intentó en un principio negociar, mandando a Martínez Campos, que como habéis visto tampoco tenía mucha cara de negociador, pero bueno, se le mandó a negociar y en vista de que no dio resultados se mandó a Baylor, que hizo una verdadera escabechina de campos de concentración y matanzas en la isla. Mientras tanto, ¿qué se consiguió? Pues se consiguió que Estados Unidos estuviera subvencionando la guerrilla y se consiguió una guerrilla muy bien armada que resistió. En el 96 comienza la insurrección en Filipinas. Y bueno, Estados Unidos está fuera, está apoyando, pero está fuera. Todo el mundo sabe que está apoyando, pero está fuera. Hasta que mira tú por dónde. Estalla el acorazado Maine. Bueno, supongo que todos habéis visto Ciudadano Kane. Sí. Y sabéis, por lo tanto, quién es Mr. Hearst. Y sabéis que en Ciudadano Kane se sabe que este señor se hace famoso y rico a partir de la guerra de Cuba. En que los periódicos americanos hacen el montaje del estallido del Maine. Porque el rollo fue que estalló una bomba, murieron marines, pero debió ser un asunto de los servicios secretos, no hay trazas de que eso fuera por parte, ni les interesaba a los españoles tampoco. Bueno, la cosa es que estalla el Maine y eso es lo que le da a Estados Unidos la razón para entrar directamente en la guerra. Y una vez que entra en la guerra, pues no hay nada que hacer. Frente a este ejército tan bien pertrechado que veis aquí, quedan como un poco de pena. Bien, ¿en qué acaba la cosa? Pues acaba